Bueno, con motivo de la publicación de nuestro boletín Alerta Archivística número 247, tenemos el agrado de entrevistar el día de hoy a Gonzalo Chávez López, encargado de investigación del Centro de Música y Danza de la Universidad Católica CEMDU. Gracias. Bueno, para entrar en contexto, ¿podría comentarnos cómo es que se inició el CEMDU? Claro, el CEMDUC nace oficialmente en el año 1992 como la unión y al mismo tiempo la institucionalización, digamos, oficial de parte de la universidad de dos grupos que eran elencos universitarios de folclore que existían desde los años 70 y 80 respectivamente, que son el FOLPUC y el NACPUC. NACPUC es las siglas del Núcleo de Arte Colectivo PUC, ¿no? Los dos eran elencos folclóricos, ¿no? De música tradicional peruana, de música y danzas, que funcionaban totalmente por organización estudiantil, ¿no? No tenían ningún apoyo oficial, digamos, de la universidad. Y hacia el año 92 la universidad decide integrarlos, digamos, como parte de la oficialidad, del organigrama de la universidad, pero para ello debían fusionarse, ¿no? Y juntar un mismo elenco. Que termina siendo el CEMDUC. En ese momento nace el Centro de Música y Danza de la Universidad Católica, CEMDUC, y la universidad designa a Chalena Vázquez Rodríguez como directora. En ese momento era la figura del CEMDUC, del recién fundado CEMDUC, ¿no? Entonces el CEMDUC de alguna manera mantiene la figura de ser un espacio organizado y administrado con la iniciativa de los mismos estudiantes, bueno, no solo estudiantes, porque en realidad son miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores, ¿no? Pero al mismo tiempo ya adquiere un estatus, digamos, oficial dentro de la universidad y pasa también a tener un organigrama propio, etcétera, ¿no? Esa es un poco la figura. Y entonces, ¿qué servicios son los que ahora se dan en el centro? Actualmente el CEMDUC funciona en 3 áreas operativas, ¿no? Está lo que es el área de escuela abierta, que es la unidad de negocio del CEMDUC, ¿no? Son cursos principalmente de música y de danza, principalmente música y danza tradicional peruana, pero también de otros tipos, de otros géneros, ¿no? Que se brindan al público, tanto universitario como externo, y que son con costo, ¿no? Los cursos duran 4 meses, se abren ciclos de 4 meses y se van haciendo la dinámica desde de una clase, ¿no? Tal cual, ¿no? Que se va armando. Luego está lo que es el grupo CEMDUC, que es, digamos, lo más parecido a lo que fue en su primer momento la fusión de FOLPUC y NACPUC, ¿no? Que es lo que comento. Que el grupo CEMDUC son básicamente los elencos, ¿no? Los elencos son 5, 4 de música y 1 de danzas. Tenemos el conjunto andino amazónico, el conjunto criollo costeño, el conjunto sicuri y el conjunto de orquesta banda, que es el último que se ha creado hace un par de años. Y el conjunto de danzas que baila danzas de todo el Perú. El grupo CEMDUC tiene, como digo, una organización que está movida por los mismos estudiantes, ellos escogen a sus delegados, ¿no? Tienen un comité ahí en el cual se organizan. Por supuesto, todo esto en coordinación con oficina, ¿no? No es que ellos hagan tampoco lo que quieren, ¿no? Pero digamos que la organización interna del grupo, las reglas, las normas de convivencia, todos son planteados por los mismos estudiantes bajo la supervisión de la oficina, ¿no? Que es donde maneja el otro. Y la tercera área, que es paralela a todo esto y que es el área que está a mi cargo, es el área de investigación y proyección social. El área de investigación antes era llamada área de proyectos especiales, ¿no? Que era el área directamente manejada por la maestra Chalena Vázquez cuando ella estaba con nosotros, ¿no? Incluía proyectos de investigación, salidas de campo, proyectos de proyección social, justamente cosas que tenían un poco proyectos relacionados a la música y a la danza, pero que no tengan necesariamente que ver con presentarlas en un escenario, sino ese tipo de cosas, ¿no? Que son un poco paralelas. Actualmente eso, bueno, cuando la maestra Chalena dejó la universidad y posteriormente también falleció, ¿no? Esta área quedó un poco en el aire y se reactivó en el año 2019 bajo el nombre de Área de Investigación y luego Área de Investigación y Proyección Social, ¿no? Que ya es un poco más específico. Y más o menos lo que hacemos es eso, ¿no? Hacer trabajos de investigación, todo lo relacionado a investigación alrededor de la música y la danza, resaltando una de las que ha sido desde siempre, incluso desde la época de FOLPUC y NACPUC, uno de los pilares del CEMDUC, que es que nuestra misión principal es difundir la práctica y la difusión, o fomentar la práctica y la difusión de la música tradicional peruana. Y entendemos que fomentar la práctica y la difusión no solamente tiene que ver con salir a un escenario y representar una danza o representar una música,
sino ser conscientes y entender y transmitir también cuáles son los trasfondos sociales, políticos, culturales que hay detrás de la música y la danza tradicional, que son infinitos, ¿no? Entonces, el área de investigación se encarga de hacer proyectos relacionados a eso, tiene trabajos que se hacen con el mismo grupo SEMLUC, o sea, con los elencos, ¿no? En el cual se incentiva a los chicos a que hagan sus propias actividades, a que participen de actividades de investigación, un poco como parte de la labor formativa también que tiene esta parte, ¿no? El SEMLUC. Y al mismo tiempo se hacen investigaciones paralelas, ¿no? Con personas externas a veces también con los mismos maestros del SEMLUC. Ahora estamos viendo la manera de mover también 2 investigaciones, estamos también trabajando con una investigación que se hizo antes de la pandemia con el maestro Andrés Vargas Pinedo, que es uno de los maestros más reconocidos, compositor de música amazónica, ¿no? Tenemos también talleres, salidas de campo, y una de las tantas otras cosas que se hacen es el trabajo con el archivo, que me imagino que ahora lo vamos a detallar, ¿no? Claro. Bueno, siguiendo esa línea de la organización y también del área de investigación, ¿podrías comentarnos un poco más sobre tu labor en específico? Claro, bueno, como les comentaba, el área de investigación y proyección social tiene estas áreas. Mi labor es, digamos, gestionar esta área, ¿no? Ahorita soy yo nada más, así que yo soy quien mueve un poco el área en general. Hay varias actividades dentro del área, como digo, hay actividades que tienen que ver con los chicos, ¿no? Con los elencos, que tienen que ver principalmente talleres, salidas de investigación que se hacen de vez en cuando, ¿no? Ahora estamos haciendo salidas al interior de la ciudad, ¿no? Para ver expresiones de música y de danza que se dan en contextos más tradicionales. Antes de la pandemia, ahora estamos tratando de retomar eso el próximo año, pero antes teníamos viajes de campo, ¿no? Que íbamos a distintos lugares del Perú. La última que tuvimos fue a San Pedro de Corongo, a la fiesta de San Pedro de Corongo en el 29 de junio. Después hay también lo que es la gestión del núcleo de investigación, que es una especie de grupo de estudios que se ha formado con miembros del grupo SEMLUC, ¿no? De los 5 elencos. Es un espacio de reflexión, de discusión, que nos reunimos de manera semanal, ¿no? Y también desde ahí vamos armando algunos proyectos con los mismos chicos, ¿no? Proyectos de difusión, para tanto dentro del grupo como hacia afuera. Y aparte están aquellas actividades que, como digo, no son, digamos, van más allá de lo que es el trabajo formativo con el grupo, sino que tiene que ver ya con fomentar la investigación en general, ¿no? Tiene que ver, como digo, hacer investigaciones propiamente, como la que acabo de mencionar hace un momento con el maestro Andrés Vargas, ¿no? Que se estuvo haciendo entrevistas con él, se recogió la historia de vida con él, ¿no? Después tenemos, bueno, también se proyecta hacer proyectos de proyección social, ¿no? Que todavía no hemos activado un poco esa área tanto, es algo que está un poco todavía en construcción, pero la idea es que entre también dentro del área, ¿no? Y está todo lo que es la gestión del archivo, ¿no? El archivo SEMLUC, en realidad, creo que, no sé si me estoy adelantando, pero... No, sí, justo te iba a preguntarle que ahora me ha comentado que está en proceso de creación el archivo SEMLUC. Así es. ¿Cómo es ese proceso? Lo que pasa es que en realidad SEMLUC tenía varios documentos guardados, material audiovisual, ¿no? De los trabajos de investigación que se han hecho en el pasado, pero como digo, si bien ahorita el área se congregó en 2019, esta tradición de hacer investigación ha estado presente siempre en el SEMLUC. Entonces se han hecho desde siempre viajes de investigación, se han hecho salidas de campo, ¿no? Entonces hay video, hay material grabado, hay informes de los chicos que han armado, de los mismos maestros, ¿no? Todo eso lo teníamos en un almacén, ¿no? Que estaba metido con nuestro vestuario, ahí un poquito improvisando, ¿no? Y cuando yo entro en el 2019, una de las primeras cosas que hago es tratar de inventariar todo, ¿no? Un trabajo que ya se había empezado a hacer, ¿no? Un poco antes, entonces yo lo termino y sobre todo me concentro en lo que son los documentos, digamos, más dañados, ¿no? Que incluían, entre otras cosas, algunos documentos de Chalena, ¿no? De la maestra Chalena Vázquez. Hay también documentos del Folpuk y del NACPUC, ¿no? Los informes que ellos hacían para hacer sus pequeños trabajos de investigación, manuscritos de los mismos maestros de los primeros años que hacían sus glosas o sus pequeños trabajos a mano, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Revistas, ¿no? Que han llegado a nuestras manos de distintas maneras, y alguno que otro tesorito así bien particular, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el que ahorita está en custodia ya del Instituto de Etnomusicología, ¿no?
que se los hemos dado para que nos lo guarden. Y tenemos nosotros la copia virtual, que es una colección que llegó a nuestras manos de manera un poco fortuita, ¿no? Porque así en verdad nos llegan cosas a veces a lo largo de los años, sobre todo cuando estaba Chalena, porque Chalena pues era una eminencia en el área de la musicología, ¿no? Y pues la gente le tenía confianza, entonces llegaban a sus manos cosas que ella nos dejaba. Y así llegó lo que es una colección de los primeros tomos del Cancionero de Lima, ¿no? Que es una publicación que se hacía de manera regular más o menos desde finales del siglo XIX, ¿no? Con pequeños cancioneros con la música popular de Lima de la época, ¿no? Que incluyen, es más, ahí puedes ver incluso la evolución, ¿no? En un primer momento incluyen sobre todo marineras, jaranas, ¿no? Luego ves que empiezan a incluir valses, foxtrot, ¿no? Hacia inicios del siglo XX, ¿no? Incluso algunos géneros de repente que acá no vemos, no relacionamos ahorita con la música popular limeña, ¿no? Pero que la gente escuchaba, y tenemos incluso rancheras, ¿no? Cosas así que llegaban y de que a la gente le gustaba, ¿no? Y que estaban ahí. Entonces nosotros adquirimos algunos de estos documentos, de estos primeros ejemplares que vienen desde principios del siglo XIX, de finales del siglo XIX, como digo, algunos de principios del siglo XX, y tenemos de manera intercalada, ¿no? Esporádica, hasta algunos de los años 50, ¿no? Naturalmente estos documentos estaban en un estado bastante deteriorado, ¿no? Bien delicado, además porque el papel ya se deteriora. Entonces lo primero que hicimos fue llevarlo al IDE, ¿no? Para que ahí, al Instituto de Musicología, para que ahí ellos nos den un poco las pautas de cómo hacer el proceso de restauración, ¿no? De digitalización, porque ellos tienen los equipos y tienen además la experiencia de hacer restauración, ¿no? Y ese fue un poco el primer proyecto grande que se armó alrededor del archivo, ¿no? Recuperar el Cancionero de Lima. Actualmente ya está totalmente digitalizado, está guardado en el IDE. Y a raíz de eso es que se empieza a hacer el inventariado con todas las cosas que estoy mencionando, ¿no? Una de las cosas que tenemos también es esta colección de documentos variados de la maestra Carmen Cáceres de Pastor, que es una folcloróloga arequipeña, si mal no recuerdo, que vivió hacia inicios del siglo XX, ¿no? De la cual no hay mucho registro. Yo he buscado mucho sobre ella y no he encontrado absolutamente nada o muy poco, ¿no? Sin embargo, esto sucedió antes de que yo llegara, así que más o menos lo que me han contado. En algún momento llegan familiares de ella, ¿no? Con documentos viejos que habían encontrado de esta persona, y dijeron, bueno, como ella ha hecho trabajo en pro de la difusión del arte tradicional, pues vamos a darle esto al CEMLUC, ¿no? Y lo teníamos ahí guardado. Entonces es uno de los tantos descubrimientos que hubo ahí, ¿no? Hay documentos que van desde escritos personales de ella, sus CVs, ¿no? Escritos a mano de la época, o más cerca parecido a eso en esa época, ¿no? Composiciones suyas, artículos de ella, ¿no? Comunicaciones, cartas, ¿no? Que ella ha enviado a distintas personas o que le han llegado, ¿no? Y todo eso está en un fajo que tenemos que colocar en conservación también con el IDE, ¿no? Eso es un poco Esos documentos que son así conservados, que tienen como poder históricos, ¿llegan a ser consultados por personal de la universidad o equipo? Actualmente no. Nuestro archivo, si bien ahorita, como les digo, está en proceso de convertirse tal cual en un archivo, ¿no? Ahorita ha pasado de ser un montón de cosas almacenadas a ser inventariadas. Ahora ya están colocados en vitrinas, tenemos un espacio nuevo. Sin embargo, todavía no está todo inventariado. Por ejemplo, todo lo que es el material audiovisual no se ha podido revisar todavía, ¿no? Entonces hay que ir, o se ha revisado muy poco en todo caso, ¿no? Hay que ir revisando eso, ver qué cosas se puede conservar. Entonces hay una primera parte que está abierta a consulta, que es las dos vitrinas que tenemos adelante justamente, que es lo que es la biblioteca, ¿no? Que básicamente son libros, nada, digamos, muy antiguos, simplemente libros, publicaciones incluso que ha hecho la universidad relacionadas a música y danza. Y que los tenemos ahí también para consulta abierta. Muchos son libros que también están en la biblioteca, pero nosotros los tenemos también para disponibilidad, sobre todo la gente del CEMLUC, pero obviamente si alguien externo viene también puede consultarlo, ¿no? Y lo que es los archivos de la historia del CEMLUC, propiamente, que son principalmente álbumes de fotos, ¿no? Que vienen desde el año 93, me parece, 94, hasta que empezamos a usar digital, ¿no? Claro. Es decir, hasta el año 2006, me parece, 2007. Tenemos
informes de viajes de investigación que se han hecho, videos VHS, grabaciones de viajes de investigación que se han hecho, sobre todo un grupo grande de un viaje que se hizo en el año 2004 a Puno, ¿no? Que también hicieron parte de los elencos, también fueron a ese viaje. Nuestra colección de en CDs, DVDs y VHs de nuestras presentaciones, porque el grupo Semduk, el elenco, cada año, desde el año 93, tiene una presentación grande a fin de año, ¿no? Que es como en la que se muestra todo el trabajo del año, ¿no? Aparte de las pequeñas presentaciones que se tienen a lo largo del año. Entonces, eso también está en el archivo, ¿no? Algunas están un poco maltratadas, ¿no? También hay que hacer la revisión, pero están ahí, ¿no? Y eso, básicamente. Eso, digamos, ya puede ser consultado. Lo otro, que es lo audiovisual y lo que son documentos como lo que les comenté de la maestra, ¿no? Son cosas que todavía tienen que pasar primero por un proceso de conservación. Ahora, esto lo digo sin ningún reparo porque es parte de nuestra realidad también y hay que decirla. Nuestro archivo ahorita, una de las razones por las cuales no puede ser consultado y por las cuales tampoco sigue avanzando el proceso de revisión es porque no tenemos un espacio adecuado para eso, ¿no? Tenemos una caseta que está atrás de física, ¿no? Sí. Que es una caseta que fue concebida inicialmente para otras cosas, como oficina, luego lo transformaron en un almacén, ¿no? Y lamentablemente durante la construcción, tengo entendido, eso es lo que ha llegado a mí, ¿no? De la otra parte de la Facultad de Arquitectura, que se ha terminado ahora en los últimos años, ¿no? Se desconectó todo lo que tenga que ver con la corriente y la señal de internet de esa caseta. Entonces la caseta está completamente aislada, no tiene luz, no tiene corriente, no tiene nada, entonces no se puede trabajar ahí, lamentablemente, ¿no? Porque para hacer el inventariado necesitamos pues una computadora, ¿no? Estar conectados a internet, poder trabajar, poder... entonces no... está un poco detenido ahorita, el archivo está, digamos, listo para consulta lo que se puede, pero no se puede avanzar mucho más por este motivo que ya tiene que ver con cosas de la universidad, ¿vale? ¿Sí hay personal dentro de esa oficina? Yo soy el único que trabaja ahí. ¿Se encuentra ubicado ahí donde trabaja? Sí, bueno, de manera esporádica, ¿no? Porque como no me puedo quedar ahí, claro. Porque no hay luz, tengo mi computadora, está en la sala de coro, ¿no? Yo hago trabajo variado, pero de vez en cuando voy para consultar y para ver también el archivo, para dejar cosas, para... coger cosas cuando los chicos a veces consultan, ¿no? Si bien no recibimos muchas consultas de personas externas al Semduk, los chicos del Semduk sí hacen uso del archivo de manera más o menos regular, ¿no? El año pasado, por ejemplo, celebramos nuestros 30 años de vida, ¿no? Como Semduk, y se realizó aparte del día de nuestra presentación final, que fue en el Polideportivo, ¿no? El mismo día se hizo una especie de exposición interactiva atrás, en la parte de afuera, ¿no? En la parte de la explanada, para la cual se hizo un guión museográfico, ¿no? Trabajado con los mismos chicos, porque ellos además dijeron queremos apoyar, así que se les sumó, ¿no? Se sumó para armar un pequeño equipo ahí. Y para la realización de esa exposición, por ejemplo, hubo mucho trabajo en el archivo, ¿no? Entonces los chicos fueron, estuvieron revisando álbumes, rescataron ahí el acta de fundación del Semduk, ¿no? Que es en realidad el acta donde firman los representantes de Folpuk y Nakpuk de que se están haciendo la fusión, ¿no? ¿Cuándo fue esa exposición? Fue el año pasado, el noviembre del año pasado. ¿Cumplían 30 años? Cumplíamos 30 años, así es. Y de vez en cuando, por ejemplo, siempre hay algunas personas del grupo que para sus trabajos de tesis, ¿no? Personas que están trabajando temas de música y danza. Por ejemplo, hace poco una compañera que trabajaba temas de justamente de cómo se hace el proceso de investigación en los elencos de folclóricos, ¿no? Y quería revisar el trabajo que se había hecho. Bueno, estuvo también trabajando con el archivo. Entonces, de los mismos chicos del grupo Semduk sí hay consulta del archivo, de la parte que está habilitada, ¿no? Pero hacia afuera todavía es como no lo podemos lanzar por esos motivos más logísticos, ¿no? Que les comento. Claro. Y agregando todo ese tema de los inconvenientes que han tenido también con el espacio, tengo entendido que entraste en 2019. Así es. ¿Cómo ha sido todo este proceso de 4 años, 3 años, de 2019 hasta el día de hoy, más aún con la pandemia? ¿Cómo se había afectado el Semduk en general y también la labor que tienes ahí? Wow, es una historia larga. Bueno, desde mi entrada en el 2019, respecto específicamente al área de investigación, no había lineamientos claros sobre qué cosa era lo que el área de investigación hacía. A mí me dijeron, encárgate de lo que es investigación.
Y yo fui quien de alguna manera propuso todo este tema que te comento de trabajar de manera complementaria a la labor formativa, aparte de hacer proyectos, administrar el archivo, ¿no? Esta separación de tareas del área de investigación y de funciones es algo que yo planteo en ese momento y que lo planteo tampoco de un momento a otro, sino en base a la experiencia de ese primer año, ¿no? En el cual fui tanteando un poco qué cosas es lo que había, qué tan grande era nuestro archivo, qué tantos documentos realmente había que podían decir como si tenemos un archivo y no simplemente hemos guardado cosas, ¿no? O un proyecto de archivo, un futuro archivo en todo caso. También en relación a cómo complementar la labor formativa, ¿no? Yo, para eso también quizás sea importante que lo mencione, yo antes de trabajar en el SEMLUC, yo formé parte del elenco del SEMLUC, ¿no? Durante 8 años. Entonces conocía un poco cuál era la situación al interior del elenco y sabía que lamentablemente el tema de investigación estaba un poco siendo dejado de lado de a poco, más allá de que habíamos algunos que sí estábamos ahí prendidos, ¿no? Yo hice mi tesis también sobre este tema, ¿no? Pero no era algo que esté como parte de la experiencia del SEMLUC ver temas de investigación o saber un poco más, ¿no? Sobre lo que están haciendo. Entonces uno de los primeros objetivos fue ese, ¿no? Plantear las tareas del área de investigación que ayuden a complementar de manera estructurada esto, que no sea solamente una actividad extra, sino que sea parte de la experiencia. Entonces comenzó con este viaje que se hizo a Corongo, donde se juntó un equipo de gente muy bacán, ¿no? De chicos de los en entonces 4 elencos, en ese momento no solo 4. Y se armó un equipo de investigación muy, muy bacán, ¿no? A raíz de esa experiencia también se proponen otras experiencias ya aquí en Lima, ¿no? Salidas de investigación que se plantean más bien como ejercicios de observación, no tanto para que las personas sepan, los chicos que van sepan cómo hacer un trabajo etnográfico, pero para que sí se curtan un poco y estén en contacto con las experiencias de música y danza. Ahora, también eso es importante mencionarlo. En este primer viaje que se hizo a Corongo, sí hubo un cambio de orientación en cuanto a lo que se hacía antes respecto a la metodología, ¿no? Antes se iba a un lugar y se escuchaba a la gente, simplemente se iba, digamos, empapando un poco de lo que había, ¿no? Eso también era posible porque quien teníamos a cargo era la maestra Chalena Vázquez, quien, como digo, era una eminencia, sí. Conocía un montón, ¿no? Entonces ella iba guiando un poco a los chicos, ¿no? Yo no tengo ni el lejos de la experiencia que tenía la maestra, entonces yo no podía ir y enseñarles a los chicos como que miren la fiesta, ¿no? Y les voy contando, ¿no? Porque yo no tenía ese conocimiento. Pero lo que sí tenía era las herramientas metodológicas para que ellos mismos saquen sus conclusiones. Entonces lo que hicimos fue reunirnos antes y plantear un proyecto de investigación chiquito con pregunta, con problema de investigación, con pregunta de investigación, con metodología de recojo de información, con instrumentos de recojo de información, construimos entrevistas, construimos guías de observación, nos dividimos en equipos, ¿no? Que es una metodología que antes no se usaba. Entonces, cuando fueron literalmente a chambear, ¿no? No solamente a ver la fiesta, sino a meterse, a conversar con la gente, a sacar entrevistas, a levantarnos a las 4 de la mañana para no solamente ir a tomarle fotos al rompimiento, que era esto que era el primer momento de la fiesta, sino que era ir a buscar hablar con la gente en ese momento, ¿no? Buscar no solamente a los bailarines o a los músicos, sino en este caso a las autoridades locales, ¿no? Los jueces de agua, que es una figura muy importante en Corongo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron, digamos, planteándose a lo largo de este año 2019, ¿no? Sí. ¿El viaje a Corongo en qué mes se hizo? ¿Fue en 2019? 2019 en junio. Ah, ya. Y bueno, junto con eso está el tema del archivo, el tema de complementar la labor formativa, ¿no? Y algunos proyectos que fueron saliendo también en ese momento, ¿no? Entre ellos el que les comenté hace un momento con el maestro Andrés Vargas, que tenía que ver también con una promesa que la maestra Chalena le había hecho al maestro de poder trabajar su historia de vida en algún momento, ¿no? Luego viene la pandemia en el año 2020, que nos choca a todos, bueno, a todo el planeta, ¿no? Y en el caso del SEMLUC, nos replantea todo porque era pasar todas nuestras actividades a virtual. Obviamente en ese momento se le dio completa prioridad al elenco, ¿no? De las 3 áreas que les he mencionado, se le dio completa prioridad al elenco, porque no solamente era parte de la labor formativa, sino que también se priorizó el tema de la salud mental de nuestra gente, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? La fuerza del SEMLUC como institución son los chicos del elenco, ¿no? Independientemente de que todas nuestras áreas son igual de importantes, ¿no? Incluso algunas en el papel tienen más peso, ¿no?
pero lo que nos hace seguir, ¿no? Y lo que de alguna manera hace que incluso yo, que no trabajo directamente siempre con ellos, ¿no? Pero cuando trabajo, uno dice lo que vale la pena es esta parte formativa, ¿no? Y esta parte con los chicos. Entonces le dio mucha prioridad al elenco. Igual tuvimos problemas de recortes, como lo tuvo toda la universidad en ese momento, ¿no? Pero se planteó una metodología a través de la cual los chicos puedan ensayar de manera virtual, ¿no? Los maestros tuvieron que adaptarse, ¿no? Fue bastante duro, en verdad. Muchos de los chicos de danza, por ejemplo, ya no interactuaban entre ellos, sino que estaban en su casa frente a una pantallita y veían cuadraditos de gente bailando, ¿no? Sí. Para los maestros era una pesadilla también. Los chicos del conjunto Sicuri, por ejemplo, la pasaron muy mal porque la música Sicuri, no sé si la conocen, es una música muy particular de la zona altiplánica que se toca de manera trenzada, es con zampoñas, ¿no? Uno tocas una zampoña y la otra persona tiene la otra mitad de la zampoña, entonces van como dialogando a la melodía, ¿no? Es un formato musical completamente distinto. Entonces los chicos que tocan este formato del conjunto Sicuri tenían un problema porque no podían trenzar a través del Zoom, porque el Zoom está desincronizado, entonces no podías hacer música, ¿no? Entonces tuvieron que readaptarse, tuvieron que grabarse primero para luego poder trenzar con sus grabaciones, ¿no? Y luego juntar todo. En un momento lo que hicimos fue, en vez de hacer presentaciones, lanzamos videos, ¿no? Y eran videos de temas específicos que estaban en el repertorio en ese momento, que además tuvo que replantearse completamente el repertorio, ¿no? Entonces la principal adaptación fue bastante difícil en ese sentido. Luego se abre el área de escuela abierta también de manera virtual, ¿no? Las clases virtuales, porque además era el sustento económico, ¿no? Necesitábamos que el área de escuela abierta vuelva a abrirse. Y el área de investigación propiamente queda en stand-by durante varios meses, ¿no? Hasta más o menos agosto del año 2020, el área de investigación estaba completamente apagada, con la única diferencia de que yo me seguía reuniendo con los chicos del núcleo de investigación, pero ya por un tema personal, ¿no? No era parte de mi trabajo oficial, porque oficialmente no estaba trabajando, pero yo no quería dejarlos en el aire, ¿no? Porque yo los había comprometido, entonces les dije, ya chicos, vamos a seguir, ya no importa que esto no sea parte de mi chamba, vamos armando cosas y luego lo adaptamos, ¿no? Y a partir del año del agosto del año 2020, se reactiva el área de investigación por iniciativa de quien entonces era la coordinadora, Evelyn Bellido, ¿no? Con el proyecto de tertulias, ¿no? Que se abre, que ahora se ha convertido también en parte de la dinámica, yo no lo mencioné antes, de la dinámica o de las actividades regulares del área de investigación, que son actividades en este caso de difusión, de crear espacios de difusión y de discusión sobre el tema de la música y la danza. Entonces se plantearon esta suerte de tertulias virtuales, ¿no? En la cual se invitaban a 2 o más invitados sobre un tema particular, ¿no? A conversar de manera abierta, ¿no? No era tanto una dinámica expositiva, sino era más un tema de sentémonos y hablemos, claro. Con un trabajo también de orientación del tema, ¿no? Entonces, claro, si bien era una conversación abierta, yo antes tenía que no solamente hacer la coordinación con los maestros o con quien sea que esté de invitado, que en el primer año eran maestros del SEMLUC, por eso uso el término, ¿no? Sino que había que plantear más o menos un eje de conversación, ¿no? Unas preguntas base sobre las cuales íbamos a decir no podemos pasarnos de estos temas, no podemos irnos de esos temas para que se mantenga un poco la coherencia. Se hacían ensayos previos con ellos, ¿no? Toda esa parte también se iba armando. Y bueno, inicialmente inició con 2 tertulias mensuales, ¿no? Durante agosto a diciembre del año 2020. No se planteó, mejor dicho, se plantearon 2 porque no había otras actividades en ese momento en el área de investigación. El año siguiente el área de investigación se reactiva, igual de manera virtual en el año 2021, pero ya con una sola tertulia mensual, ¿no? Porque ya habían otras actividades que había que ir armando. Claro. Igual ahora siguen las tertulias, si no me equivoco. Ahora siguen las tertulias. Creo que se reúnen en el mismo lugar y es ahí donde graban y transmiten. Sí, justo el año pasado hicimos un par de pruebas presenciales, a pesar de que cuando la universidad volvió a la presencialidad todavía hacíamos las tertulias virtuales. Pero claro, ahora lo que estamos implementando es esto, ¿no? Nos reunimos en un salón y tenemos la tertulia de manera presencial con los invitados, con un público reducido, ¿no? Pero transmitido, de tal manera que hacemos un formato híbrido, ¿no? Tenemos la tertulia clásica virtual, ¿no? Para que la gente se conecte y vea, pero lo hacemos en horario de jueves cultural, cosa que si alguien se quiere meter al salón y quiere también chequear directamente puede hacerlo, ¿no?
Tuvimos 2 pruebas el año pasado y este año tuvimos ya como que la primera... o sea, las otras también fueron oficiales porque también se transmitieron y todo, pero digamos esta fue la primera ya pensada como la primera tertulia virtual, perdón, híbrida propiamente, ¿no? Que fue justo hace unas semanas, ¿no? Y fue en las aulas móviles, en las aulas del pabellón A, ¿no? Del CIA, que tienen todo el sistema para la transmisión, ¿no? Entonces estuvimos utilizando eso también. Y claro, la idea es que estos espacios se mantengan, ¿no? Porque son espacios de difusión, porque es parte de lo que queremos hacer, es parte de nuestra labor. Sin embargo, también justamente el hecho de llevarlos al formato híbrido tiene que ver con una evaluación que nosotros hacíamos de cómo han tenido recepción desde que iniciaron hasta ahora, ¿no? En el primer año, por ejemplo, teníamos alrededor de entre 40 y 60, en el mejor de los casos 70 visualizaciones simultáneas, ¿no? Durante cada tertulia. En los últimos años ha ido bajando, ¿no? Teníamos 10, ¿no? Claro. Y claro, igual el archivo queda en la página de Facebook, donde la gente va y luego consulta, porque después nos dicen, ¿no? Sí, vi la tertulia. Pero, claro, ya en simultáneo es la interacción que tienes con la gente en ese momento. Entonces, viendo que estaba bajando, fue que dijimos, vamos a cambiar el formato. Entonces, ahora, por ejemplo, hemos hecho la transmisión en Jueves Cultural y, claro, también tuvimos poquitas vistas, ¿no? Pero teníamos gente también en sala. Entonces, sumado, más o menos ya potenciaba mucho más nuestro alcance. Esas entonces habían sido las actividades que estaban haciendo durante 2021, las únicas. En 2020 solamente fueron las tertulias. En 2021 ya se reactivó el área de investigación de manera virtual. Aparte de las tertulias, volvió a trabajarse con el núcleo de investigación y se empezaron a trabajar otros temas, ¿no? Digamos, actividades complementarias que de alguna manera puedan cumplir los mismos objetivos de las actividades que se habían planteado para la presencialidad. Por ejemplo, las salidas de campo, ¿no? En vez de tener salidas propiamente que lleven a los miembros del grupo a un espacio de práctica de música tradicional, lo que hacíamos era invitar cultores, ¿no? O personas relacionadas al medio artístico que nos den charlas por Zoom dirigidas al grupo, ¿no? Entonces ahí tuvimos la oportunidad de conversar con el maestro Calderón del conjunto Jantati Ururi de Conima, ¿no? Estuvimos también con el maestro o con la maestra, bueno, no es maestra porque ella nos dijo explícitamente no me maestren porque yo no soy música, pero con Celeste Acosta, ¿no? Que también bueno, ella tiene una experiencia en la difusión de la música tradicional desde hace mucho tiempo en la radio, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos también la oportunidad de compartir con ellos, los chicos les hacían preguntas directamente, ¿no? Era una dinámica muy distinta a la que pudiera ser una tertulia, que era más abierta, ¿no? Lo otro también que se trabajó fue el archivo virtual, ¿no? Aprovechando que justo acabamos de hacer la digitalización del Cancionero de Lima, entonces yo dije, bueno, lo voy a meter todo a un drive, fue lo primero que dije, ¿no? Para no perderlo. A veces los chicos me preguntaban como, ¿tienes material de tal cosa? ¿No tienes bibliografía para tal cosa? Porque ya los chicos estaban reactivando, estaban haciendo sus cosas, muchos hacían trabajos sobre sus tesis o sobre sus trabajos de carrera, sobre música, ¿no? Porque además cuando entras a esto, toda tu vida empieza a girar alrededor de la música, ¿no? Entonces, yo no tenía cómo mandarlos a ningún lado, les pasaba cosas que yo tenía, ¿no? Pero dije, no, necesitamos un archivo virtual, ¿no? Entonces creé el archivo virtual en el cual es básicamente un drive, ¿no? En el cual están las colecciones, ¿no? Que es el tema del Cancionero en Lima. Hay bibliografía, libros que están en formato virtual, del IDE o de otros espacios, del Centro Cultural de San Marcos, ¿no? Libros que están ya a libre disposición. Básicamente los puse ahí para que estén todos juntos, ¿no? Para que los puedan chequear. O sea, ese drive sí está abierto para los que consultaban. Claro, o sea, me lo pedían y yo les pasaba el enlace. Ah, ya. Así de sencillo. Y empecé a subir ahí también los registros de las actividades virtuales que hacíamos. Por ejemplo, estas charlas que te comento las empecé a subir. Las mismas tertulias también están subidas ahí, ¿no? Incluso hasta ahora las presenciales también se siguen subiendo, ¿no? Los archivos o los informes de viajes de investigación previos que estaban digitalizados en ese momento también estaban ahí, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ahorita todavía ese archivo funciona. Cuando necesitan alguna consulta siempre lo utilizo y además es como una referencia también para tener el backup de, por ejemplo, del Cancionero de Lima, ¿no? Que lo tenemos en un disco, pero es mejor tenerlo en la nube también por temas de seguridad, ¿no?
Y eso principalmente fue lo que se hizo en pandemia. Ya cuando nosotros nos reactivamos de manera presencial en el año 2022, fue todo un tema porque imagino que de repente ustedes lo habrán vivido de manera similar. La reactivación fue un poco sobre la marcha, ¿no? A nosotros nos dijeron, nos reactivamos en agosto o en septiembre creo, y de pronto un día en abril nos dijeron la siguiente semana vuelve, ¿no? Entonces fue un poquito volver, ¿no? Y lo que yo hice fue, bueno, vamos reactivando las cosas del área de investigación de a pocos, ¿no? Las tertulias se mantuvieron virtuales por un buen tiempo. Me pidieron en ese momento hagámoslo presencial, pero también pensaba que cambiarlas completamente a un formato presencial nos iba a quitar público, porque mucha de la gente que se conecta no es de la comunidad universitaria, no son gente que está relacionada al tema particular que tratamos, ¿no? Entonces, por eso es que al final se llega a este formato híbrido, que de alguna forma tiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Se continuaron haciendo estas charlas virtuales, ¿no? Se continuó trabajando con el archivo virtual, se trabajaron talleres de investigación cualitativa con los chicos del elenco, ¿no? De manera virtual. En el año 2021 ya se había hecho uno, en el año 2022 no se hizo porque habían otras cargas, ¿no? Pero también fue parte del trabajo virtual, ¿no? Y bueno, ya se pasó a ver el tema de la reubicación del archivo, ¿no? Una de las prioridades que yo puse cuando volvimos fue: ese archivo tiene que salir de donde está, ¿no? Porque estaba, como les digo, con nuestro vestuario, ¿no? Entonces, ahí fue donde se gestionó que se pueda llevar a la caseta, ¿no? Y bueno, se hizo el traslado, pero ahora estamos con otros temas que también no nos permiten continuar, pero digamos que ya es un primer paso dentro de todo. Ah, ya. Ha sido bien la parte Sí. de los cambios que ha habido desde la pandemia. Sí, es que además... Pero entonces ahora se siguen aún realizando trabajos virtuales, actividades... Cada vez menos. Se utilizan las herramientas virtuales para agilizar procesos, ¿no? Para hacer coordinaciones. Por ejemplo, los ensayos o reuniones de ensayo previas para las tertulias se siguen haciendo de manera virtual, porque no tiene sentido que yo les pida a los invitados: vénganse hasta la universidad un día solamente para tener una reunión privada, ¿no? Que son cosas que creo que a todos nos ha quedado, ¿no? Ya es mucho más fácil decir: te mando un enlace que júntate conmigo en el sitio. Pero claro, las tertulias ya son de manera presencial. El archivo virtual se sigue usando de vez en cuando, ¿no? Porque hay documentos que están ahí nada más, como lo que se ha producido en pandemia, ¿no? Pero la mayoría de actividades ahora son completamente presenciales, ¿no? Nuestras salidas de campo este año estamos retomándolas. Justo hemos tenido una primera este año, la fiesta de la Cruz de Huancané. Todavía no hacemos viajes, esperemos que el próximo año podamos volver. Hay temas que tenemos que ir viendo también, logísticos, ¿no? Toda la parte formativa, casi con el elenco, ya se ha retomado de forma presencial. Las tertulias están en este formato híbrido, ¿no? El archivo está un poco ahorita en stand-by por este tema de la parte logística, ¿no? Y las investigaciones que se estaban haciendo y que quedaron congeladas por el tema de la poca disponibilidad que había por la pandemia, también se han reactivado, ¿no? Por ejemplo, esta investigación que les comento con el maestro Andrés Vargas era muy complicado porque el maestro es población vulnerable, ¿no? Entonces hasta el año pasado no habíamos podido visitarlo, a pesar de que él igual salía a trabajar, ¿no? Porque es su único sustento de vida, ¿no? Él toca en las calles, ¿no? Sin embargo, nosotros también tratando de ser un poco consecuentes, ¿no? Había que tener ese cuidado. La persona con la cual estamos trabajando, también un investigador externo que ha trabajado con nosotros este proyecto, también es una persona mayor, ¿no? Entonces tampoco podemos, recién este año estamos reactivando un poco esto, ¿no? Bueno, tuvimos también un cambio de gestión en el año 2021. La coordinadora Evelyn Bellido sale del puesto, ¿no? Y entra quien está ahora de coordinador, que es el profesor John Castro Torres, ¿no? Que es profesor de lingüística de aquí de la universidad, y que además es profesora marinera, es campeona marinera nacional, ¿no? Y ha trabajado el tema de manera académica y ha sido profesor del CENDUC durante varios años, ha sido miembro del elenco incluso antes de ser profesor. Entonces, ahorita muchos de los que estamos trabajando hemos sido elenco también, entonces tenemos un poco también la camiseta de la institución, ¿no? Puesta. Bueno, ya teniendo claro todo lo que significa el CENDU para la universidad, para cerrar, ¿qué puedes decir cuál es la importancia del CENDU para nuestra sociedad en general? Wow, yo creo que el mayor aporte que tiene el CENDUC como institución está en su labor formativa y en su labor de difusión, ¿no?
Que en realidad la parte formativa es parte de la labor de difusión. Creo que una de las principales cosas distintas que podemos tener nosotros es que más allá de ser un centro artístico, ¿no?, en el cual se ejecuta el arte tradicional en este caso, está el tema de que, claro, cuando practicas arte tradicional peruano, ¿no?, cuando practicas, o arte tradicional en general, ¿no?, entras a discusiones que van más allá del tema del arte en general, ¿no?, porque estás tocando identidades, estás tocando elementos simbólicos que tienen una importancia muy fuerte para las comunidades o para las personas que practican este tipo de arte en su contexto tradicional, ¿no? Y el hecho de agarrar estas prácticas artísticas y ponerlas sobre un escenario implica un nivel de responsabilidad enorme, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, que es un país con tantas fracturas sociales, ¿no?, con tantos, lo estamos viendo ahora en el contexto también, ¿no?, con tantos, con una historia tan turbulenta en general en relación justamente a estas fracturas que hay en nuestra sociedad, o en nuestras sociedades, porque podemos decir que hay varios tipos de sociedad. Claro, y tomar elementos que están rodeados de estos contextos particulares, ¿no?, y ponerlos sobre un escenario implica, como digo, un montón de cosas, ¿no? Implica, no solamente es un tema de visibilización, no solamente porque tú agarras una danza y la bailas en un espacio, digamos, más ligado a la oficialidad limeña, digamos, si lo quieres poner así, lo estás visibilizando. Podrías más bien estarlo exotizando, ¿no?, y podrías estar invisibilizando más bien los procesos o a la misma gente que hay detrás de estas prácticas culturales. Entonces, parte, creo yo, de lo bacán del CEMLUC es que hacemos un esfuerzo consciente y constante porque nuestra labor de difusión sea realmente una labor que tiene en cuenta estos procesos, ¿no?, que tiene en cuenta estos contextos sociales, culturales que hay detrás del arte, ¿no?, y que en realidad no es que estén detrás del arte, ¿no?, yo lo pongo como detrás porque es la figura que nos ayuda a entender, pero en realidad están alrededor del arte, ¿no? El arte no es solamente la parte estética, ¿no?, es sobre todo la parte cultural, es la interpretación, la performance, ¿no? Entonces, nuestra labor como CEMLUC en cuanto a la difusión artística tiene mucho que ver en eso, tiene mucha conciencia en cuanto, justamente por ser un área de investigación, ¿no?, en cuanto a tratar de trasladar eso, de plasmar eso, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que en nuestras presentaciones tenemos glosas que no solamente dicen esta es la danza tal que viene de tal sitio, sino que explicamos un poco de dónde viene, el contexto de dónde está, ¿no? Tratamos en la medida de lo posible, porque a veces son cosas que son difíciles de hacer dialogar, pero tratamos en la medida de lo posible de que nuestras propuestas artísticas hablen un poco también en cuanto a guión, ¿no?, de nuestra diversidad cultural, ¿no? Ahora, por ejemplo, este año estamos trabajando con el tema de fondo es sincretismo religioso, ¿no? Entonces vamos a trabajar danzas que tienen que ver con, danzas y música, ¿no?, que tienen que ver con justamente este choque de mundos, ¿no?, que hay con la parte católica, europea, española, con la cosmovisión andina, ¿no?, entendiendo también que esta idea de un sincretismo como un A y un B que se juntan en un perfecto C tampoco es real, ¿no? O sea, el sincretismo implica también relaciones de poder, implica también una serie de conflictos, y tampoco son culturas puras que se juntan para una nueva cultura, porque la idea de una cultura pura no existe, ¿no? Las culturas se van construyendo, se van armando y son parte de todo. Entonces, toda esta complejidad, que es muy difícil de plasmar, tratamos en la medida de lo posible de que funcione tanto en nuestra propuesta artística como a través de los espacios de discusión que creamos, como en las tertulias, por ejemplo, y sobre todo en la parte formativa, ¿no? Tratamos de que los mismos chicos, cuando salen a una presentación, sepan qué es lo que están haciendo, ¿no?, sepan qué es de dónde viene cada una de las cosas que están haciendo, sepan cuáles son los contextos y las implicancias, ¿no?, como el tema del sincretismo, lo que acabo de mencionar ahorita, que no es algo que simplemente está ahí y punto, sino que implica un montón de matices, ¿no? Entonces, trabajar esta parte artística con un grupo de gente, con un grupo de estudiantes, trabajadores o personas de la comunidad universitaria interesadas en el arte y hacer que la experiencia de hacer arte no sea solamente estética, sino que tenga todo este proceso de reflexión, creo que es lo que más hace importante el centro, ¿no?
¿no? Es un espacio no solamente formativo a nivel artístico, sino un espacio de formación humana y de formación de comunidad, ¿no? Tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Ese es un poco el aporte, creo yo, que más tenemos. Sí, hay una gran disposición por parte de los mismos, Sí. de la misma parte. Bueno, Gracias. muchas gracias por brindarnos esta entrevista que de todas maneras ha enriquecido bastante lo que realmente siento que era poco lo que sabía del SEMDU. Y bueno, eso, muchas gracias en realidad.